Yo sé que mucha gente piensa, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Y mucha gente dice, ¿para qué sirve eso? Yo a veces me lo pregunto todavía, a pesar de que soy culpable de que eso se esté celebrando en Puerto Rico en muchos sentidos. Y digo que soy culpable, pero a la misma vez estoy orgullosa de haber sido parte de eso. La historia del Día Internacional de las Mujeres, porque habría que decirlo en plural, es una historia muy compleja. A ciencia cierta no se sabe exactamente por qué empezó a celebrarse el 8 de marzo, pero ciertamente tiene que ver con el reconocimiento de las luchas de las mujeres de principios del siglo XX, sobre todo las que estaban luchando por el derecho al voto y por mejores condiciones de empleo para las mujeres y para erradicar el trabajo infantil. Una señora que se llama Clara Zetkin, allá para 1910, solicitó que internacionalmente, estoy haciendo una historia larga, corta, solicitó que internacionalmente se reconocieran las luchas de las mujeres como un Día Internacional de la Mujer. Y a partir de ahí, hay muchas historias para aquellas personas que les interese, hay varios escritos sobre el tema. A partir de ahí empezó a celebrarse en todas partes del mundo y eventualmente empezó a celebrarse como un 8 de marzo en todas partes del mundo, el Día Internacional de la Mujer, para reconocer las luchas que las mujeres daban en ese momento, dieron y que continuamos dando por la equidad y el reconocimiento de nuestros derechos. En el caso de Puerto Rico, este día empezó a celebrarse por las organizaciones feministas de defensa de los derechos de las mujeres para el 1974. De hecho, antes del 74, el Frente Femenino del PIB, del Partido Independentista Puertorriqueño, fue la primera organización que lo celebró en el año 72. Pero la primera organización feminista, fuera de partidos políticos, que lo celebra fue Mujer Integrante ahora en el año 74. Y a partir de ahí, se sigue celebrando en Puerto Rico. Cuando las Naciones Unidas lo decretan como un día internacional para que se reconozca en el mundo entero, en el año 75, ya Puerto Rico lo celebraba. Y en Puerto Rico se convierte en ley en el año 76. Y luego de eso se siguieron haciendo más enmiendas para que fuera no solo un día, sino una semana. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es un mes completo. Pero la idea no es que a uno le digan, te felicito en el Día de la Mujer y que te regalen flores y que recuerden que todo el mundo tiene una hermana, una madre, una hija, etc. Eso es bueno que se recuerde todos los días, como dijo la compañera. La idea no es esa. La idea es recordar que las luchas de las mujeres son las luchas de todo el mundo y que en la medida en que todavía hace falta luchar por derechos de las mujeres, más de la mitad de la población está en inequidad y no es posible la equidad del mundo si más de la mitad de la población sigue en inequidad, porque eso nos afecta a todas las personas. Así que todos los días internacionales de la mujer, todas las semanas de la mujer, todo el mes de la mujer es un recordatorio de que esto es un compromiso de la humanidad, no solamente de las mujeres. Es un compromiso de hombres y mujeres que creemos en la equidad y que creemos en un mundo mejor. Se supone que el Día Internacional de las Mujeres se celebra en Puerto Rico no solo en las escuelas, se supone que sea un mandato en las escuelas, eso dice la ley. Se supone que todas las escuelas de Puerto Rico hoy estuvieran celebrando, en esta semana estén celebrando el Día Internacional de las Mujeres, recordando las aportaciones de las mujeres a la historia y haciendo una especie de compromiso con la equidad en la sociedad. Eso se supone que está sucediendo esta semana en las escuelas. Dudo que esté sucediendo. Y ese es el problema. Mientras eso no sucede en las escuelas, tenemos exactamente el mismo problema que cuando en 1910 Clara Zetkin dijo: vamos a recordar las gestas de las mujeres y de los hombres que creen que la sociedad debe ser más justa para todos y para todas. Pero yo me alegro de haber venido aquí con un poquito de los problemas que tuve, porque creo que esta sala está llena de personas que tienen esos compromisos. Porque no creo que ustedes estarían sentados aquí, bueno, que me imagino que alguna gente está aquí porque sus maestras o maestros le dijeron que tenían que venir. Pero, no, ¿qué va? Pero se quedaron. Así es que yo les felicito y sé que ustedes, al igual que yo, creemos en el futuro, creemos en este país y creemos que todo el mundo nos merecemos vivir en un país mejor para todo el mundo y dejarle a las generaciones futuras un mejor país. Que al final de cuentas es lo que yo creo que todas las personas aspiramos. Dejar un mejor país que el que nos tocó vivir. Y de hecho, con eso que acabo de decir, voy a hacer una sola pregunta. ¿Quién aquí tiene menos de 13 años de edad?
El coqui no cuenta. Nadie, ¿verdad? Y se preguntarán, ¿y por qué hace esa pregunta? Bueno, por si acaso, porque eso nos coloca a todo el mundo en la misma situación. Eso quiere decir que todas las personas que estamos aquí somos del siglo pasado. Por lo tanto, todas somos personas de 2 siglos. Y desde ahí yo quiero conversar con ustedes, como personas de 2 siglos, donde estamos todos y todas las personas en este salón. Porque cuando les toca a ustedes hablarle a unas generaciones más jóvenes que a ustedes, ustedes van a decir, en el siglo pasado, donde yo nací, sucedían estas cosas. Y en este siglo que vivo ahora, donde tú naciste, a la generación futura que ustedes les van a hablar, yo trabajé para mejorar eso. Y ahora tú estás gozando esos frutos. Y de eso es que yo quiero hablar. De las cosas que se han trabajado a lo largo de este tiempo y que tiene que ver con los derechos. Y cómo eso tiene que ver con las contribuciones, obviamente, de las mujeres a una mejor equidad. Voy a empezar, y dijeron unos números que me llamó la atención. Ciertamente, cuando uno viene a las universidades, el panorama que uno ve es mayormente femenino en términos de los estudiantes y las estudiantes. Eso es así en términos de números, no necesariamente de lo que es una visión de equidad. Eso todavía es otra cosa. Ahí nos falta todavía bastante que caminar. Si les sirve de idea, cuando yo empecé a estudiar en un año en que no les voy a decir, en la escuela, en la Universidad de Puerto Rico, me acuerdo que había un profesor que estaba alarmado con que para esta época que estamos viviendo ahora, según su proyección, las universidades mayoritariamente iban a estar dominadas por una población estudiantil femenina. Y a él le parecía que eso era una cosa espantosa, que eso había que hacer algo, y él levantó una alarma sobre eso, porque su proyección decía que eso iba a pasar. Y a él le parecía que eso era, que no podía ser, que había que evitar que eso sucediera. Bueno, lo que sea que iba a hacer no resultó. Pero lo cierto es que a mí me llamó la atención, porque yo era una de esas estudiantes, y las compañeras y los compañeros, que no teníamos esa mentalidad, nos preguntábamos, pero ¿cuál es la alarma? Lo único que está sucediendo es que la mayoría de la población somos mujeres. Por lo tanto, va a ser mayoritariamente la misma proporción, debería ser así en muchas cosas. Eso no quiere decir que las mujeres vamos a estar repitiendo las cosas que criticamos. Lo que tenemos que buscar es equidad, y la equidad no quiere decir que nadie está buscando aplastar a nadie. Pero lo que él estaba tratando de decirnos era que las mujeres no podíamos avanzar en la educación. Porque para él avanzar en la educación, en términos numéricos para las mujeres, significaba que los hombres se quedaban atrás. Y él lo que estaba planteando era que las mujeres no entráramos a las universidades. Eso es una cosa muy terrible, ¿verdad? Pero ese es el mundo con el que yo me confronté cuando empecé a estudiar. Eran las ideas que había en las universidades. De hecho, cuando entré a la escuela de Derecho, un año que tampoco les voy a decir, mi clase fue la primera clase en la Universidad de Puerto Rico que mayoritariamente éramos mujeres. Fue la primera clase donde la mayoría de las estudiantes de Derecho éramos mujeres. Y el decano de la Escuela de Derecho, que era don Jaime Fuster, que descansa en paz, estaba muy orgulloso de que a él, como decano, le había tocado ser el decano de la Escuela de Derecho para un momento histórico como ese. Y él mismo, contrario al del bachillerato, al profesor del bachillerato que estaba diciendo, estaba muy orgulloso de hacer una proyección de que para esta época, en la Escuela de Derecho, la mayoría de las personas que entraran a estudiar iban a ser mujeres. Pero contrario a aquel de bachillerato, él estaba muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque en las escuelas de Derecho sigue siendo una de las áreas más inhóspitas para las mujeres. Era inhóspita antes de que fuéramos la mayoría que entráramos en las escuelas, y sigue siendo un área inhóspita. Porque el derecho en sí mismo es un área muy difícil, es un área de una normativa masculina, en el sentido que está hecha para defender prerrogativas masculinas y patriarcales, y si quieren yo les explico un poco más lo que eso quiere decir. Por lo tanto, se convierte todo el tiempo en una situación difícil. Tan difícil es que, igual que les digo que mi clase fue la primera, en esos momentos también yo estaba haciendo parte de las primeras organizaciones feministas de la segunda época de los feminismos en Puerto Rico. Y en la misma vez que yo estaba estudiando en la Escuela de Derecho unas leyes, estaba combatiendo para cambiarlas.
Y yo creo que mucha de la gente que está sentada aquí posiblemente les va a tocar, si se deciden por activismos sociales, por mejorar la sociedad, por hacer algo, por algo que a ustedes les parece que hay que cambiar, les va a tocar en momentos estar en una clase oyendo lo que se supone que es, y ustedes van a estar cambiando a lo que ustedes creen que debe ser. En la escuela de Derecho yo estaba estudiando Derecho de Familia, que decía que la mujer debía seguir al hombre donde quiera que él fijara las residencias. Por ahí hay una risita. Que decía que la mujer paría a los hijos, pero la totalidad del derecho sobre ellos era del varón. La totalidad. Que la mujer era igual, casada, era igual que una persona menor de edad, que padeciera de sus facultades mentales, o que no tuviera absolutamente, no supiera leer y escribir, que no era una incapacitada. Eso decía la ley, porque el hombre era el único administrador de los bienes de las sociedades gananciales y además era el único que podía representar al matrimonio. Puedo seguir diciéndole cositas que a ustedes les parece que son, no del siglo pasado, sino como de 2 o 3 siglos atrás, ¿verdad? Pues son del siglo en que ustedes nacieron. Por eso se los dije. Porque cuando uno lo coloca en tiempo y espacio, uno ve lo relativo que es el tiempo y lo cerca que está de uno por más lejos que uno cree que esté. Y está tan cerca que todavía esa es la mentalidad que tenemos muchas personas. Y lo digo en primera persona porque todas las personas somos parte de una socialización y no lo podemos creer mejor que nadie. Somos parte de una socialización, recibimos esa socialización y solamente lo que nos toca individual es la responsabilidad de tratar de combatir cada quien lo que le toque a cada quien y en ese sentido aportar socialmente para que las cosas cambien. Así es que esa mentalidad que yo le estoy diciendo, dentro del término del matrimonio más tradicional, era lo que yo estudiaba en el derecho de familia. Pero yo estaba en unos grupos que estaban tratando de cambiar eso. Y lo logramos. Hicimos muchísimas cabildeos con otras organizaciones. Se creó entonces la Comisión de Asuntos de la Mujer, que hoy día se llama la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y en esa época se impulsó una reforma que cambió mucho de lo que les estoy diciendo, unos puntos muy pequeños, en lo que posteriormente va a ser la reforma de familia. Todavía quedaban muchas cosas que hacer y con el paso del tiempo siguieron cambiándose, porque por ejemplo, aún con esa reforma, el hombre dentro del matrimonio seguía siendo el dueño de la sexualidad de la esposa. ¿Qué quería decir? Que él tenía el derecho de la sexualidad y ella tenía el deber de complacerlo. Y por eso un hombre casado no podía ser acusado de violar a su esposa hasta 1989 que se aprobó la famosa Ley 54. Hasta ese momento hay una mujer que es violada y es una cosa como normal. Es parte de una novela que siempre violen a una mujer. Y es como normal. Y ella, nada pasa con esa violación, es impune, nada, no castigan a la persona. La cosa es normalizar la violencia hacia las mujeres como parte de nuestro ciclo de vida. Pues le estoy diciendo esto porque es parte del asunto de lo que son las contribuciones de las mujeres a la sociedad, a los derechos civiles. En la medida que esos cambios van avanzando, aportamos en general a la sociedad. Porque cuando usted cambia, por ejemplo, estos conceptos que yo les acabo de decir de derecho de familia, usted se está planteando otra cosa. Usted se está planteando cómo es importante, se me olvidó apagar el teléfono. Déjame apagarlo. Cuando usted hace estos cambios, usted está aportando a una visión global de la sociedad que va viendo y deshojando otras inequidades. ¿Por qué le digo que va deshojando otras inequidades? Porque yo les estoy hablando de unos cambios con el concepto del matrimonio entre un concepto de familia tradicional. Pero para hacer eso, usted tiene que enfrentarse entonces qué es el concepto mismo de la familia. Mire, los conceptos de la familia en Puerto Rico, que son tan diversos, yo sé que alguien me va a preguntar del último caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Lo cierto es que para llegar a este último caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para incluso hacer la discusión de ese caso, tenía que haber pasado muchas cosas antes. Tenía que haber pasado, por ejemplo, en el año 63, que en Puerto Rico se decidiera que no hay niños ni niñas sin derechos en Puerto Rico. Es un caso que se llama Ocasio versus Díaz. Ese caso decidió que los niños y las niñas de Puerto Rico, no importa que sean de matrimonio o fuera de matrimonio, no importa la razón de venir al mundo, tenían
y tienen los mismos derechos. Para poder hacer eso fue bien importante porque eso ubicaba situaciones de más derechos, no solo para la niñez, sino para las personas y las familias en esa situación. Posteriormente, las reformas de familia que les expliqué, posteriormente otras legislaciones que se han ido aprobando, pero a ustedes les va abriendo un mundo distinto de visión en la sociedad, un mundo más real de lo que es la sociedad, y que el derecho debe reflejar lo que es la sociedad. Cuando yo digo que el derecho debe reflejar lo que es la sociedad, es que a veces las resistencias mayores son en pensar que el derecho debe asegurar una mirada única de las cosas. Eso es bastante peligroso, porque la sociedad no es única, la sociedad es diversa. Si hubiera sido así, los niños fuera de matrimonio hoy día no tendrían derecho. Si hubiera sido así, ninguna mujer casada tendría derecho. Si hubiera sido así, las mujeres podrían seguir siendo violadas en el matrimonio. Si hubiera sido así, un montón de cosas de derechos laborales que disfrutamos todas las personas en Puerto Rico no existirían, porque hay que cambiar las miradas. Y muchas de esas tienen que ver con los movimientos de las mujeres y los movimientos en general de derechos humanos que se han construido en Puerto Rico. Cuando yo venía para acá, le pregunté a la gente en el colegio, ¿cuál es la distribución de colegiados y colegiadas en nuestro colegio? Contrario a lo que mucha gente piensa, a pesar de que entran más mujeres en las escuelas de derecho, no necesariamente eso se refleja todavía en la práctica. En las últimas juramentaciones de abogados y abogadas, el juez presidente ha hecho siempre hincapié que a él le place mucho anunciar en las últimas veces que han sido más mujeres que hombres las personas que han pasado las reválidas y que juramentan en la profesión. Sin embargo, todavía eso no impacta en los números en la profesión en general, todavía no somos el 50%. Todavía no llegamos al 50%. Yo me imagino que dentro de poco eso cambiará porque los números siguen avanzando, así que dentro de poco me imagino que será así. Igualmente en el colegio, pues todavía no es un 50%. En términos de los jueces, me puse a mirar las estadísticas, los mismos jueces, y es interesante el concepto de la pirámide que hay, ¿verdad? El embudo. La base está llena de mujeres, pero a medida que suben el poder, son menos. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Igualmente se refleja en el sistema judicial. Si ustedes van a los jueces y las juezas en tribunal de instancia, que son todos los tribunales de distritos superiores que hay en Puerto Rico, ahí ustedes van a ver que posiblemente la mayoría de las personas en puestos judiciales vamos a ver muchas mujeres. Pero yo me puse a mirar los jueces administrativos y juezas administrativas hasta el Tribunal Supremo. Y encontré que en términos de jueces regionales, jueces y juezas regionales, de 14 puestos, incluyendo el administrador del Tribunal de Apelaciones, exactamente la mitad son hombres y la mitad mujeres. Entonces, de ahí subí a jueces del Tribunal de Apelaciones como tal. Esa judicatura que es donde usted apela del Tribunal de Instancia. Ahí encontré 34 puestos, de los cuales 19 son mujeres. Eso suena mayoritario, ¿verdad? Pero entonces subí al Supremo y ahí tenemos, ¿usted sabe cuánta gente hay en el Supremo ahora? 9. De esas, ¿cuántas personas son mujeres? ¿Saben? Nadie sabe. 13. O sea que a medida que suben, ustedes van a ver que no necesariamente. De hecho, además de estas 3, solamente ha habido una más, que es doña Miriam Naveira, que fue la primera jueza que se nombró en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que llegó a ser jueza presidenta en un periodo corto de tiempo, para allá en el año 85. Y ya que estoy hablando de eso, pues tengo que reconocer que estoy en la tierra de la primera abogada de Puerto Rico, porque antes que me lo reclame alguien por ahí, ¿verdad? No sé si ustedes saben que Ponce es la tierra de doña Herminia Torres García, la primera abogada de Puerto Rico. De hecho, la primera jueza en términos generales, ella no llegó al Tribunal Supremo, pero sí la primera jueza. Inclusive es la primera mujer que en toda la jurisdicción de los Estados Unidos
en postular en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Así que tienen en Ponce, y como Ponce es Ponce, tienen a la primera abogada de Puerto Rico de aquí. Así que le tienen que dar un pasaporte retroactivo, doña Vivian. Cuando yo me decidí postular, por decirlo así, ¿verdad?, a la presidencia del colegio, quizá no lo pensé mucho. Creo que ha sido una decisión muy interesante en mi vida. Yo lo hice sabiendo de que en mi caso representaba un reto grande, personal, y para mis queridos compañeros y compañeras de profesión y de colegio. Yo he sido una activista toda mi vida, como ustedes oyeron, y como les he dicho, desde que me acuerdo, yo empecé en organizaciones por derechos de las mujeres cuando tenía 16 años de edad. Y no es que nunca he dejado de estar en algún tipo de organización que trabaje por el tema de los derechos humanos. Así es que mi vida completa ha estado llena de activismo y nunca he dejado de decir lo que pienso, lo cual me ha traído a veces muy buenas consecuencias, otras no tan buenas. Pero sí, lo que puedo decir es que nadie puede decir que no saben lo que yo pienso. Por lo tanto, y lo que soy, y a lo que voy a defender. Por lo tanto, cuando decidí postularme para la presidencia del colegio, yo le dije a la gente del colegio, ustedes saben quién yo soy, saben lo que pienso, saben lo que he hecho toda la vida, y nunca voy a dejar de ser eso. Así que si me eligen presidenta, esa es la presidenta que van a tener. Y me tiré. Y salí, gané, de hecho, 3-1. Para mi propia sorpresa, la cantidad de votos, pero una sorpresa muy agradable, porque entendí que el colegio era un colegio que estaba listo para el tipo de discurso que yo daba, que en un momento antes no creo que hubiera podido hacerlo, pero que era el colegio que no tenía miedo y que se enfrentaba a los retos. Y creo que ese ha sido, sin duda, el mensaje que me dieron a mí personalmente al sacarme electa presidenta del colegio. Y creo que en este momento tenemos un colegio que tiene muchos retos y que entonces han puesto sobre mí también, pues obviamente, la responsabilidad de echar hacia adelante un colegio que represente a la totalidad de nuestra matrícula, pero que siga siendo también el colegio y el espacio del pueblo de Puerto Rico. Yo puedo seguir hablando mucho rato, pero creo que debo darme espacio para preguntas. Pero me gustaría leerles una alegoría que tiene que ver con la mirada de lo que yo le llamo las intersecciones, que tiene que ver con la complejidad y los desafíos que tenemos las personas al hacer acercamientos al mundo del derecho o al mundo de los derechos en general desde diferentes puntos de vista. La complejidad del desafío está en la mirada que hacemos desde las intersecciones de género y de mujeres, en este caso. Puede ser también de otras intersecciones, pueden ser étnico-raciales, pueden ser intersecciones que tengan que ver con orientación sexual, pueden ser intersecciones que tengan que ver con origen nacional, con la que ustedes quieran. Para las afrodescendientes, para todas las personas en estos diferentes tipos de intersecciones, para las mujeres, para las personas en todas estas intersecciones en general, el ejercicio debe incluir una mirada para que los resultados sean lo más inclusivos posible de todas las personas en su diversidad. La propuesta es construir discursos inclusivos, así como respuestas inclusivas. Ya no basta con reconocer la existencia de normas y cánones hegemónicos, tanto en lo social como en lo político, cultural o económico. Hay que construir nuevas articulaciones sociales, políticas, culturales y económicas que reconozcan por igual y desde las diversidades nuestras ciudadanías. Más allá de meramente ver los retos que representan los cuestionamientos que exponen la discriminación y la exclusión, hay que ver la complejidad de los efectos de esto en las vidas de las personas de carne y hueso, y en las personas con rostro, piel y sentimientos. La discriminación contra todas las personas, más que un agravante de los efectos de esas discriminaciones y exclusiones,
hacia las diferentes personas es la expresión de una compleja telaraña de intersecciones que traen consigo exclusiones. En esa telaraña estamos atrapadas las personas si nos vemos como una mosca pegada en la misma y no como la araña que hábilmente vive en ella, porque al final de cuentas es quien la va tejiendo. Al decir esto, no estoy siquiera insinuando que la culpa de las exclusiones está en las manos de las personas excluidas. Lo que llama la atención es a la complicidad con las estructuras hegemónicas que se da al asumir las identidades como otredad, como lo extraño, como lo que no es normal. Esa complejidad hace que el resto de las personas vivan excluidas. Una alegoría un poquito más larga, pero la quiero dejar ahí. Simplemente se lo quiero dejar en sus pensamientos, porque si voy a hablarle, o si quiero hablarle o dejarle en la mente a ustedes algo sobre la contribución de las mujeres en los derechos civiles de Puerto Rico, quiero decirles que la contribución de las mujeres en los derechos civiles de Puerto Rico lo que tiene que ver es con la contribución a mejorar el país, para que este sea un país de equidad para hombres y mujeres, para que los niños y las niñas del futuro tengan un mejor país donde vivir, un país menos violento y un país que le ofrezca en su casa, y no en otros sitios, sino en su casa, la casa que es el país entero, ese espacio que los haga sentir a todo el mundo querido y querida, y que vale lo mismo que cualquier otra persona.